Yo, que sean, que sean muy persistentes. La vida es persistencia, de resiliencia, de aguantar. Que sepas estar incómodo y que sepas que muchas veces no te vas a salir con lo que tú quisieras y con lo que esté más cómodo. Muchas veces va a llegar alguien y te va a gritar y vas a tener que no contestar y aguantarte. Va a llegar alguien que te va a decir eres malísimo y ¿qué haces aquí? Y te vas a tener que aguantar y decir pues él tendrá su opinión pero yo seguiré. Va a llegar alguien que te va a meter el pie para no hacer que lo hagas. Va a llegar alguien que va a ser envidioso y que no te la va a dar en la cancha. Va a llegar alguien que por pura envidia, porque su hijo no puede hacer lo que tú haces y él está ahí, pues no te va a querer. Va a llegar alguien que por la forma como hablas te va a tratar de una manera y no le va a gustar tu forma de ser y tampoco te va a querer. Eso va a pasar en la vida, va a pasar en un trabajo, va a pasar en el fútbol, va a pasar en el básquetbol, va a pasar en los negocios. Pero yo les diría, sigue luchando, sigue trabajando, enfócate en lo que está en ti. Muchos de los consejos que agradezco a mi papá eternamente porque fue alguien que, papá y mi mamá, pero mi papá más directo porque era con el que estaba y sabía de fútbol. No puedes cambiar el entorno, solamente te puedes cambiar a ti. No te metían y mi papá me decía, hiciste tu mejor partido, hijo, ¿estás seguro? ¿Te preparaste bien? ¿Hiciste esto? Pam. ¿Estuviste atento al partido? ¿Dormiste bien? ¿Descansaste bien? Sí, entonces hiciste tu mejor partido aunque no hayas jugado. Yo, ¿cómo? O sea, y en un principio no lo entendía y te enojabas y era tal los primeros años. Hasta que llegó un momento en que dije, es cierto y gracias, pa, y al final tocaba que las situaciones, al no jugar, pasaba algo difícil ahí en la cancha y decías, qué bueno que no jugué. Entonces, cuando empiezas a tener ese switch, yendo a este ejemplo, es sigue trabajando, enfócate en lo tuyo y que algo no salga como quieres muchas veces te sirve más a que si sale como quieres. Entonces, cosas va a haber, dificultades va a haber, pero busca siempre seguir avanzando, seguir trabajando, seguir luchando y se escucha muy trillado, pero es la verdad y entre menos escuches lo externo y más te concentres en lo interno, en cómo ser mejor o motivarte, más vas a acercarte a eso que quieres lograr y esas metas que vas a ir adquiriendo por default porque sigues trabajando en ti, en mejorando y avanzando en eso. Hago todo mis fuerzas básicas en Morelia. Agradezco a todas las personas que me enseñaron. Hubo muchos desafíos ahí incluidos, pero es fuerzas básicas y al final todos los vivimos de esa manera. Son 7 años en fuerzas básicas de Morelia, pero dentro de esos momentos tuve la fortuna de ser bendecido en mis cualidades futbolísticas de algún punto. No me considero sobredotado, pero sí me considero un muy buen jugador que me dio unas condiciones por herencia, por lo que sea. Y tuve momentos en que tuve mucho éxito y fui muy adelante a mi categoría. Estuve con niños de, cerca de 18. Yo tenía 14, 15 años, estaba en tercera división. Después voy casi una pretemporada a los casi 15 años y me termino por quedar fuera porque trajeron un refuerzo. Pero de ahí un poco tiendo a perder piso, que qué bueno que fue en ese momento, pero pierdes un poco de piso. Entonces son de las enseñanzas que también quiero compartir. Es perdí piso. ¿En qué sentido? En que dejé de ser tan diligente, dejé de trabajar de la manera como tenía que. Empecé a hacer ciertas cosas que no iban acorde, me iba a las tardeadas, que eran los 15 años de los demás, de los de nuestra edad, que al final estaban los 15 años, 16. La primera novia que tuve y pues tú sabes la etapa un poquito de desviarte un poco. Entonces también viví esa etapa, también viví esa situación, también viví esos momentos de desvío que me hicieron casi perder la opción de poder estar en primera división o poder seguir en el fútbol. Ahí en esos momentos se me cierran las puertas de Morelia, seguía entrenando, me seguían considerando, pero se me cierran las puertas porque ya no me consideraban como ese talento que siempre iba adelantado. Y de ahí paso a segunda división, ya no fui a primera, ya no había primera A, reservas y yo no estaba en primera A. Y entonces cuando pasa eso, la vida me lleva a que el entrenador que estaba en ese entonces, que fue el que me cambió de posición porque yo era antes ofensivo, me hace defensa, que era Darío Franco. Me dijo, ¿quieres cobrar bien? ¿Quieres que te vaya bien? Checa a nivel mundial cuántos centrales zurdos realmente perfil natural hay o cuántos laterales. Y veías la selección y pues estaba Salcido, que es derecho, jugando por izquierda, y veías a nivel mundial y no había jugadores que estuvieran por izquierda, o sea, realmente a perfil natural había mínimo a nivel internacional, ¿no? A nivel mundial. Y ni se diga en la Liga Mexicana, había 3, 4 centrales zurdos y todos los demás eran extranjeros y con perfil cambiado. Entonces cambio de posición, el entrenador estaba en Morelia, se viene para Tecos, que es Darío Franco, y ahí se da la situación de poder hacer el cambio. ¿Por qué menciono esto como una dificultad? Porque para mí fue un cambio radical que creo que todos vivimos en algún punto de nuestra vida y al que no y le va a tocar también lo va a vivir. Cuando tienes que cambiarte de estar en una zona de confort
todo bien a gusto, estás con tu familia. En ese entonces compré yo la mitad de mi carro que en ese momento tenía para poderme mover al entrenamiento y al fútbol. Mi papá me ayudó y de repente llego a Guadalajara llegamos con mi papá, no sé si traía 1,000 pesos en ese entonces, y con eso pagamos 3 noches de hospedaje y nos quedaba para comer ahí mínimo, y fui a hacer la prueba en Tecos. Fui realmente a hacer prueba y por situaciones de la vida nos dieron la oportunidad de poder salir de Morelia porque no era tan fácil poder salir de un club y coincidieron varias cosas para que pudiera salir. Y llego a Tecos, pero llegas en blanco. Llegas sin carro, llegas sin dinero, llegas sin nada. Me hacen un contrato estable que podía vivir nada más con eso. Podía pagar el Nextel para comunicarme con mi familia, mi casa, mi comida, y me alcanzaba para una vez a la semana poder salir o a comer a cualquier lado, o sea, a un lugar, o una vez a la semana poder ir al cine, por ejemplo, pero no comprarte palomitas ni nada. Y era el presupuesto que tenía, y así estuve durante un año, ¿no? Entonces estaba en tercera, llegué a primera A, pero estuve jugando en tercera división, segunda y tal. Pero para mí fue un parteaguas enorme porque 6 meses atrás empecé a trabajar con un coach antes de salir de Morelia, y empecé a trabajar en mí, en lo que les digo, en más que concentrarme en el entorno, fue a trabajar en cómo poder mejorar yo, cómo poder trabajar en mí, cómo buscar herramientas para hacer lo mejor que pueda. Y de ahí fueron muchos cambios. Desde ya no tenía novia, terminé con mi novia por situaciones de la vida, pero para enfocarme más en la escuela tuve que ser más dirigente y me cambié de escuela. Todo mi entorno se cambió, se hizo nuevo, y llegué a una ciudad como Guadalajara que yo no conocía. Venía de una ciudad pequeñita, pues esa nada, esa no tener ni carro, moverte en camión, a no tener tanto presupuesto para poder vivir, pero era por un sueño que tenía y por algo que estaba luchando. Entonces, ¿por qué comento esto? Y es un desafío muy grande, porque de ahí se basó toda mi transformación a realmente vivir para el fútbol. Aunque a los 11, 12 años lo hice, pero estaba sin directo y con desvíos y con tal. Yo considero que el momento donde cambié radicalmente y dije vivo para el fútbol y no del fútbol, fue el momento que llego a Guadalajara. Mi vida cambia, que me vengo solo, que estaba con nostalgia, extrañando a la familia, que estaba solo, con poco dinero, que estaba sin ser nadie en la vida. Pero al final no te hace el éxito del fútbol ser alguien, yo lo sé, pero sin ser reconocido, sin tener carrera futbolística, sin tener nada, y lucharle de cero, porque aparte llegué con un entrenador que a las 3 semanas lo corren, entonces me tocó estar de cero en un club nuevo. Las cosas se van abriendo, las cosas son diosidencias que la vida te va presentando, y eso también les comparto, y que es una de las cosas que para mí fue muy marcado durante toda mi carrera, que cuando tú te pones diligente y tu base de lo que estés haciendo es muy profunda y con mucho amor y con una entrega total, la vida te va presentando caminos, personas, situaciones, desafíos, y más que desafíos, como coincidencias hacia positivo, que ni te le esperas y que coinciden, que no te le explicas y que se dan para positivo, que llega una persona en el momento justo para que te contraten, que llega hasta una lesión de una persona para que puedas entrar, que por coincidencias alguien le platicó de ti a otro y por eso coincidió, que tal, que de repente esa persona estaba de buenas y te hizo un contrato bueno, o sea, hay 1000 alternativas y la vida se va presentando muchísimas, yo llamo diosidencias, porque son cosas que coinciden en el momento justo, pero son porque ya tú lo trabajaste y tienes un fondo realmente muy fuerte, que aunque tú lo veas tan difícil de lograr, la vida te lo presenta y te llegan las oportunidades como menos te lo imaginas. Entonces así fue mi carrera, así fue mi cambio hasta Tecos, y de ahí, bueno, ya un vendaval de cosas positivas. Me empiezan a llamar a la selección sub-20. Aquí mis contratos que hago, los hago muy bien porque me empezaron a tener mucha fe. Cambia toda la polaridad de lo que estaba viviendo, mi entorno también, amigos pues mínimos con el tema del fútbol, mi familia eternamente agradecido porque estuvieron cada que podían en un partido mío, siempre pudieron estar, y eso para mí fue una base fundamental, que desde que era chico, llevarte a las 3 de la mañana a un partido que tenías que salir para ir a México y recogerte a la 1 de la mañana, pues para mí era algo que voy a estar eternamente agradecido, porque como niño eso son unas bases enormes, el tener ahí de respaldo a tus papás, a tu familia, a tu hermana, en este caso en mi círculo más cercano, que te va a apoyar en cualquier cosa que haces, para mí es fundamental. Entonces, si eres papá, si eres alguien que está apoyando a tus hijos, lo más que le puedes dar es ese apoyo, ese cariño, y ese estar ahí. Se puede equivocar el hombre, se puede equivocar el niño, se puede equivocar la mujer, pero si estás ahí, ellos saben que tienen un respaldo ahí para decir, híjole, pues me aviento de nuevo de ellos y me agarro de ellos para poder agarrar vuelo y otra vez seguir para adelante. Yo agradezco mucho eso, pero te toca ahora sí estar solo en Guadalajara y una nueva aventura, y ahora sí, con todo eso de respaldo de redes, sí a lo lejos, pero ahora sí ya dale tú solo y siéntete, ahora sí lo que es la verdadera vida y la verdadera jungla, y ahora sí búscate tú solo, porque ya no había quien, si pasaba algo, estuviera ahí atrás, y si te ponchaba llanta, si no tenías dinero, papá, ahora sí no había forma no estaban tus tíos, no estaban tus primos, no estaban tus amigos, ahí realmente es cero. Entonces yo lo llamo como un desafío, el cambio hacia Guadalajara, pero que me cambió la vida y que también yo me cambié internamente para definirme y darle al máximo lo que pudiera para ser futbolista.
Yo hoy agradezco enormemente y creo que por eso también hago mucho énfasis en que el trabajar con un profesional que te pueda ayudar es un cambio radical y algo impresionante que yo le recomiendo todo. Llámese coaching, llámese psicólogo, llámese maestro, llámese docente, no sé cómo se llama, pero llámese la manera y la forma que le quieras poner. Alguien que te ayude, que sea profesional, que te guíe en eso, para mí fue fundamental. ¿Por qué? Porque más allá de cómo le hice para eso, fue cuál era mi base de y qué era lo que yo tenía como objetivo, que esos para mí eran, aunque lo puede ver la gente, normales sacrificios, yo lo veía como intercambios. Intercambio esto por tener aquello en el fútbol, por tener este éxito, por ir logrando, por ir avanzando. Entonces, sacrifiqué mucho, o llamar sacrificar, intercambié mucho el no tener amigos, yo no salí de antro, yo hasta la fecha no tomo y eso es una decisión personal, pero creo que me sirvió mucho para el fútbol. Pero sacrifiqué fiestas, sacrifiqué amigos, sacrifiqué todo y empecé a hacerme del entorno de ahí, del fútbol, de los que están en el entorno, que a veces no es tan positivo, pero con los pocos que podía coincidir y tal, pero te tiendes a ser solitario y más bien a trabajar en ti. Y creo que mucho de eso pasa en la naturaleza, que las águilas se van y se aíslan, cambian de piel, cambian de pico, cambian de garras y están ahí aislados en su cuevita. Así me sentí mucho tiempo. Estás en lo tuyo, estás trabajándote, estás aislado, no se sabe mucho de ti, pero estás pues regenerando, volviendo, dándole y trabajando fuerte para cuando salgas tengas las alas listas para poder lograr lo que estés logrando. Entonces yo creo que mucho de eso fue por ese respaldo que tenía de ese trabajo de coaching. En ese entonces trabajaba con un coach, pero sabía que no iba a tener lo mismo, porque si seguía haciendo lo mismo que estaba haciendo en Morelia, si seguía con las amistades, a lo mejor diferentes nombres, pero con el tipo de amistades que tenía en ese entonces, con el entorno, lo que hacía, con la conformidad de la familia, con tal, pues iba a ser la misma situación que había estado haciendo y lo mismo que iba a conseguir que hice en Morelia. Entonces sabía que tenía que hacer un cambio y que eran ciertos sacrificios de cierta manera y por eso yo decidía que no necesitaba de la fiesta, que no necesitaba de los amigos en cierto sentido. Los frecuentaba los que podía, pero sabía que también estaban en tu entorno. Necesitas una parte de aislamiento por eso mismo, porque para ser futbolista, las personas que son exitosas cuando estudian son a los 30 y algo. Como futbolista lo eres a los 18, 19, entonces tienes que madurar 10 años antes de lo que ellos están haciendo. Entonces de repente es aislarte porque ese compañero que está de fiesta y tal, pues ahorita puede hacerlo, pero en 10 años a lo mejor ya no, por su vida y por lo que esté viviendo, pero tú lo tienes que hacer 10 años antes. Entonces también a veces es aíslate un poco, es concéntrate en lo que puedes hacer, es sacrificar, tú puedes llamar así, o intercambiar esas situaciones que a veces dejas de disfrutar para en un futuro poderlo vivir de buena manera y te va a dar a montones muchísimo mejores experiencias para vivir.